En medio de la noche, el viento cortante traía consigo un grito lejano. Algo terrible estaba por suceder, algo que cambiaría el destino de todos. La oscuridad no solo cubría el paisaje, sino también el corazón de los presentes. En una sala llena de guerreros, la tensión era palpable. Nadie se atrevió a mover un dedo. El anciano, con ojos perdidos en las sombras, murmuró palabras que nadie quería escuchar. La profecía no se detendrá, dijo, su voz temblando, y justo cuando sus palabras se desvanecían en el aire, un destello de luz iluminó el cielo. La figura de un dios, oscura y sombría, se dibujó en las nubes, trayendo consigo la certeza de una guerra inminente. Los murmullos cesaron. Todos sabían que el momento había llegado. El destino, al fin, los había encontrado. Los guerreros sabían que algo más grande que ellos se estaba acercando. Las puertas del salón se cerraron con fuerza, y el eco resonó en las paredes de piedra. Los murmullos cesaron. El viento dejó de soplar, pero el aire seguía pesado. Eirik miró a los presentes, sus ojos revelando la carga de siglos de sabiduría. La profecía es clara, murmuró. La sangre de los dioses correrá una vez más. El tiempo se ha acabado. Estamos destinados a enfrentarnos a la oscuridad que se avecina. Los guerreros intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, pero sabían que no había marcha atrás. Ragnar, el más valiente entre ellos, dio un paso adelante, su voz resonando firme en el hall. Entonces lucharemos hasta el final, declaró, con una determinación que quemaba en su pecho. Pero el destino era incierto. El fin de todo estaba por llegar. La oscuridad fuera del hall parecía más densa ahora. Una sombra se movía entre los árboles cercanos, una figura que solo Eirik había visto antes. Es él, susurró el anciano, el dios del caos. Ragnar y los demás se miraron con incredulidad, sin entender las implicaciones de esas palabras. ¿Un dios?, preguntó Thorin, aún con dudas. No es un dios común, respondió Eirik. Es un ente más allá de todo entendimiento. Él, como todos los dioses, tiene sus propios designios. Un silencio profundo invadió la sala, pesado como una tormenta que se avecina. Solo el crujir de la madera rompió la quietud. Una nueva era comenzaba, una que ellos tendrían que enfrentar si deseaban seguir vivos. Dentro del salón, la tensión creció aún más. Las puertas eran la única barrera entre ellos y la amenaza que se cernía sobre ellos. Eirik se acercó a Ragnar mirándolo fijamente. Lo que viene no puede ser detenido, dijo en voz baja. Ragnar no apartó la mirada. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Debemos esperar, respondió Eirik. La batalla será inevitable, pero necesitamos estar preparados. Con eso, todos los guerreros comenzaron a alistarse, sabiendo que la oscuridad de la tormenta era solo el preludio de algo mucho peor. No había marcha atrás. Solo quedaba enfrentar lo que estaba por venir. Con las primeras luces del amanecer, los guerreros se alinearon frente a las puertas del salón. La tormenta había cesado, pero la tensión no se disipaba. Thorin miró a Ragnar, su mirada decidida. Hoy luchamos, dijo. Ragnar asintió. Hoy escribimos nuestro destino. Eirik, de pie en las sombras, observó en silencio. Sabía que la batalla que estaba por comenzar no solo definiría el futuro de Midgard, sino también el destino de los dioses. La guerra estaba a punto de estallar. El viento había cesado, pero la calma era solo un espejismo. Dentro del salón, el fuego crepitaba con fuerza. Ragnar, aún atónito por la conversación con Eirik,
no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. La profecía, murmuró para sí, todo esto fue escrito hace siglos. Thorin, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, preguntó con voz firme. Eirik, con su mirada perdida, respondió: lo que ha de ser, será. No podemos cambiar el curso del destino, pero sí decidir cómo enfrentarlo. La incertidumbre flotaba en el aire, pesada, sofocante. Ragnar sabía que los días que seguirían pondrían a prueba todo lo que creían, todo lo que habían jurado. No solo luchaban contra el destino, sino también contra ellos mismos. Estaban listos para lo que estaba por venir. La lluvia comenzó a caer nuevamente, golpeando el techo con fuerza, como un presagio de lo que se avecinaba. El ambiente en el salón era tenso. Eirik rompió el silencio mirando a Ragnar y Thorin con ojos penetrantes. El enemigo que se avecina no es solo mortal. Es algo más antiguo. Algo que no se puede comprender fácilmente. Ragnar se acercó, sus pasos resonando en el suelo de piedra. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó con firmeza. «Debemos prepararnos», respondió Eirik. «La oscuridad ya se extiende sobre nosotros. Pronto, el poder de los dioses mismos será desafiado». Thorin frunció el ceño dudando. «¿De qué estás hablando?». Pero Eirik, sin decir una palabra más, se alejó hacia el fondo de la sala, dejando una sensación de misterio en el aire. Los guerreros sabían que no había vuelta atrás. La oscuridad parecía haberse apoderado de todo, incluso de sus pensamientos. «Tenemos que hacerlo», insistió Ragnar, sus puños apretados. «No podemos esperar más». Thorin lo miró, aún dudando, pero sabía que la decisión ya estaba tomada. «No hay marcha atrás», dijo con voz grave. Eirik, aunque viejo y cansado, se acercó a ellos con paso firme. «No solo lucharán contra un enemigo, sino contra los mismos dioses», advirtió. «Este será el desafío más grande que hayan enfrentado». Las palabras del anciano resonaron en la sala, llenas de una gravedad inquebrantable. Pero Thorin, con una mezcla de miedo y determinación, se giró hacia Ragnar. «Entonces, vamos a luchar, no por gloria sino por nuestra supervivencia». Los guerreros se prepararon, sabiendo que la batalla que se avecinaba no solo sería una guerra física, sino también un enfrentamiento con su propio destino. El sol comenzaba a ponerse, pero su luz era débil, como si también el cielo estuviera presagiando la batalla venidera. Los guerreros se encontraban armados y listos, sus rostros serios y decididos. «Debemos ser rápidos», dijo Ragnar, mirando el horizonte donde se cernía una oscuridad imparable. Eirik asintió, aunque su cuerpo estaba cansado. «Que la fuerza de los dioses nos acompañe», murmuró. Thorin se acercó al líder de los guerreros, su mirada feroz. «Hoy luchamos por lo que somos, por lo que aún podemos ser», declaró con firmeza. Con eso, todos comenzaron a avanzar, preparándose para enfrentarse a lo desconocido. En sus corazones, todos sentían que algo mucho más grande que ellos estaba a punto de desatarse. El aire era denso. La batalla estaba cerca. Con cada paso, el suelo se sentía más pesado. «Es ahora o nunca», dijo Ragnar, mirando a Thorin. «El destino nos está esperando». Thorin asintió, pero algo en su interior seguía cuestionando la lucha. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Eirik, supo que no había otra opción. «No luchamos solo por nosotros», dijo Thorin. «Luchamos por todos los que aún tienen esperanza». El sonido de los cascos de los caballos se escuchaba en la distancia, un recordatorio de que la guerra ya había comenzado. Los guerreros avanzaron,
sabiendo que el futuro de Midgard dependía de ellos. Los días transcurrieron en silencio, pero la tensión nunca se disipó. Cada amanecer parecía traer consigo una carga más pesada. La incertidumbre reinaba entre los guerreros, que sabían que la lucha era inevitable. Ragnar se mantenía firme, pero Thorin no podía dejar de sentir el peso de la duda. ¿Estamos preparados?, preguntó mirando a los demás. Eirik, como siempre, guardaba silencio. Solo su presencia parecía darles algún tipo de consuelo. La oscuridad que había advertido seguía acercándose, y con ella, las primeras señales de traición. En una noche oscura, un aliado inesperado había desaparecido sin dejar rastro. Un susurro se había colado entre los guerreros. La amenaza venía desde dentro. ¿Quién podía ser el traidor? El miedo comenzó a sembrarse, y la desconfianza creció. No solo luchaban contra lo desconocido, sino también contra su propia gente. La noche siguiente, la inquietud creció aún más. Los guerreros sentían que algo estaba por suceder. Algo que cambiaría la marcha de la guerra. Los susurros de traición se volvieron más fuertes. Thorin no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. «No podemos seguir así», dijo en voz baja, mirando a Ragnar. «Tenemos que encontrar al traidor, antes de que sea demasiado tarde». Ragnar asintió, su mirada grave. «La lealtad es lo único que nos queda», dijo. «Si se rompe, todo se desmorona». Eirik intervino con la voz temblorosa. «La traición viene desde dentro, pero también desde fuera. El enemigo está cerca, y no solo está entre nosotros». La amenaza era más grande de lo que imaginaban. Los dioses parecían jugar con sus destinos, y el peso de esa verdad recaía sobre ellos. Al amanecer, las tensiones explotaron. Un grito rasgó la calma de la mañana, y Thorin fue el primero en llegar a la fuente del alboroto. Un joven guerrero había sido encontrado muerto en la tienda. Nadie sabía cómo había sucedido, pero todos sabían que la traición había llegado al corazón del campamento. «Esto es culpa de todos nosotros», gritó Ragnar furioso. «Debimos haber hecho algo antes. Ahora todo está perdido». Thorin se agachó junto al cuerpo, su rostro pálido. «Este no es un simple asesinato», dijo en voz baja. «Este es un mensaje». La sospecha era como un veneno que se extendía entre ellos. «¿Quién pudo haber hecho esto?», preguntó uno de los guerreros. Eirik, siempre callado, se adelantó, su mirada fija en el horizonte. «La respuesta está en los dioses», murmuró. «Ellos nos han abandonado». La noticia de la muerte del guerrero se esparció rápidamente, y con ella, las dudas sobre quién podría estar detrás del crimen. Las discusiones se desataron entre los guerreros, algunos acusándose mutuamente, otros buscando respuestas en la oscuridad. Thorin no podía creer que algo así estuviera sucediendo entre ellos. «No podemos permitir que esto nos destruya», dijo con voz grave. «Debemos descubrir quién es el responsable antes de que sea demasiado tarde». Ragnar, aunque furioso, trató de mantener la calma. «La lealtad es lo único que nos queda. Si perdemos eso, estamos perdidos». Eirik, una vez más, intervino, su tono lleno de desesperanza. «Ya no importa quién lo haya hecho. El enemigo está aquí, y no solo es humano. Hay fuerzas mucho mayores que juegan con nosotros». La guerra se había transformado en algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. La tarde llegó sin una respuesta, y el aire se llenó de una sensación de inminente desastre. «No podemos seguir así», dijo Thorin, mirando a los demás. «Ya no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos». Ragnar asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla de ira y desesperación. «Este no es el final. Aún tenemos una oportunidad, aunque la oscuridad ya nos rodea», dijo. Pero Eirik
observando en silencio, sabía que algo mucho más grande estaba en marcha. La guerra que enfrentamos no es solo contra los mortales. Los dioses mismos están involucrados, murmuró. La incredulidad llenó los corazones de los guerreros, pero la verdad de sus palabras se asentó como una pesada carga. La traición, la guerra y los dioses los acechaban, y el destino de todos estaba a punto de sellarse. La revelación llegó de una manera que ninguno de ellos pudo haber anticipado. Eirik, después de días de silencio, finalmente habló. La verdad ha sido oculta, no solo por nosotros, sino por los propios dioses, dijo, su voz temblorosa. Ragnar y Thorin lo miraron, confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thorin, su voz llena de incredulidad. Eirik se levantó lentamente, su rostro lleno de una tristeza profunda. Ustedes no son simplemente guerreros, ni tan siquiera humanos en su totalidad, dijo. Cada uno de ustedes tiene sangre divina corriendo por sus venas. Las palabras cayeron sobre ellos como un peso insoportable. Soy hijo de un dios, murmuró Ragnar, su voz temblorosa. Thorin se quedó en silencio, incapaz de comprender lo que esto significaba. Eirik miró al horizonte, como si las estrellas le dieran las respuestas. El destino ya está marcado, pero ustedes aún tienen la oportunidad de decidir qué hacer con él. Las palabras de Eirik seguían resonando en las mentes de los guerreros, como un eco inquebrantable. ¿Cómo puede ser esto posible?, preguntó Ragnar, su mente luchando por aceptar la verdad. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Eirik lo miró con una mezcla de pesar y determinación. No era el momento, dijo con voz grave. El destino solo puede revelarse cuando el alma está lista para enfrentarlo. Thorin se levantó, su rostro ahora lleno de una determinación recién encontrada. Si lo que dices es cierto, entonces debemos actuar en consecuencia, dijo. No podemos dejar que nuestra sangre nos defina. Podemos cambiar el curso de esta guerra. Eirik, mirando a los dos guerreros, asintió lentamente. Lo que hagan a partir de ahora no solo afectará a Midgard, sino a los dioses mismos. Mientras Eirik revelaba la verdad, el aire en el campamento cambió. La tormenta que se había calmado durante días, ahora parecía intensificarse nuevamente. ¿Polio? Los dioses han jugado con nosotros, dijo Eirik, mirando hacia el cielo oscuro. Nos han dejado en la oscuridad, solo para prepararnos para la batalla final. Ragnar sintió una rabia creciente en su pecho. Si los dioses son responsables de esta guerra, entonces no podemos confiar en ellos, dijo con voz firme. No lucharemos por ellos. Lucharemos por nosotros mismos. Thorin asintió con decisión. Lucharemos por los hombres y mujeres de Midgard, por los que aún creen en la esperanza. La revelación había encendido una chispa en sus corazones. Ahora sabían lo que debían hacer, y nada los detendría. El viento arremetió contra las paredes del campamento y la oscuridad que se cernía sobre ellos era palpable. Thorin y Ragnar sabían que la lucha era inevitable. Debemos enfrentarnos a lo que está por venir, dijo Ragnar, mirando a Thorin con una firmeza renovada. Nos enfrentaremos a los dioses, si es necesario. Thorin, con una sonrisa amarga, asintió. El destino ya no nos controla. Nosotros somos los que decidimos. Eirik, observando en silencio, se acercó lentamente. La batalla será feroz, dijo, pero lo que suceda después cambiará para siempre el curso de la historia. Los guerreros, ahora más unidos que nunca, se prepararon para lo que les esperaba. La guerra, en sus corazones, ya había comenzado. La noche se llenó de un aire eléctrico,
y el campamento se preparaba para lo que podría ser la última batalla. El enemigo no solo está afuera, está en todos nosotros, dijo Eirik, su voz grave. Debemos ser fuertes, no solo por Midgard, sino por la humanidad misma. Ragnar, con el brillo de la determinación en sus ojos, miró a Thorin. Este es nuestro momento. No dejaremos que nos destruyan. Thorin asintió, mirando al horizonte. El fin de la oscuridad está cerca. Y cuando caiga, la luz volverá. Los guerreros se alistaron, sabiendo que la guerra no solo era física, sino espiritual. En sus corazones sabían que la lucha por su libertad, por su destino, estaba a punto de comenzar. El aire estaba denso con la anticipación de la batalla. Los guerreros se alinearon frente a las puertas del campamento, los cascos de los caballos resonando a lo lejos. Ragnar, con el rostro tenso, miró a Thorin. Hoy, todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos luchado por salvar, estará en juego, dijo, su voz baja pero llena de determinación. Thorin asintió sin hablar, su mirada fija en el horizonte donde las sombras de sus enemigos se alzaban. Eirik, que había permanecido en silencio, ahora se adelantó. Recuerden, no solo luchamos por la victoria, dijo, su voz grave. Luchamos por nuestra humanidad, por lo que aún queda de nosotros. Los guerreros tomaron sus posiciones. Sabían que la batalla que se avecinaba sería más que una lucha física. Sería la prueba definitiva de su destino. La batalla comenzó con la furia de un huracán. Los gritos de guerra resonaron en el aire mientras los guerreros se lanzaban al frente. Ragnar y Thorin, luchando codo a codo, se abrieron paso entre las filas enemigas. La fuerza de Ragnar era imparable, su espada cortando el aire con cada golpe. Thorin, con rapidez y precisión, se movía entre sus enemigos, su rostro marcado por la concentración. «¡No dejemos que nos derrumben!», gritó Ragnar, su voz retumbando en el caos. «Por Midgard». Thorin asintió sin palabras, su espada chocando contra la de su oponente. Pero el enemigo era innumerable, y a pesar de su valentía, el peso de la batalla comenzaba a sentirse. El suelo, cubierto de sangre, se convertía en un recordatorio de la lucha que definiría su destino. A medida que la batalla continuaba, la marea comenzó a cambiar. Los guerreros, agotados y cubiertos de sangre, empezaron a ceder terreno. «No podemos perder ahora», gritó Ragnar, su voz llena de desesperación. «Mantengan sus posiciones». Pero la fuerza del enemigo era inagotable. Thorin, que había sido golpeado en el costado, se tambaleó, pero no cayó. «¡Levántate, Thorin!», le gritó Ragnar. «No dejes que te derroten». Con un esfuerzo sobrehumano, Thorin se levantó, su rostro ensangrentado pero decidido. La furia en sus ojos no había desaparecido. «No nos rendiremos», dijo con voz firme mirando a Ragnar. «Hoy luchamos para ganar». La batalla no era solo una lucha contra sus enemigos, sino contra su propio agotamiento. Y el tiempo estaba en su contra. Cuando parecía que todo estaba perdido, una figura apareció en el campo de batalla. Era una sombra que se movía rápidamente, cortando a través de las filas enemigas con una destreza sobrenatural. «¡Es él!», gritó Ragnar, reconociendo la figura que se movía como un espectro entre los soldados. Thorin, aún débil, vio cómo la figura rápida y letal destruía a los enemigos como si fueran meras sombras. «¿Quién es?», preguntó sorprendido. «Es el dios oculto», respondió Eirik, apareciendo a su lado con su voz temblorosa. «Él ha venido a cambiar el destino». La figura divina luchaba con una precisión perfecta, y mientras su espada cortaba el aire,
Los enemigos caían uno tras otro. Ragnar, observando, sintió que algo más grande que ellos mismos estaba en juego. La batalla no era solo entre mortales. Con la intervención del dios oculto, la batalla comenzó a dar un giro. Los guerreros se sintieron renovados, como si una fuerza divina los hubiera impulsado. «Es nuestra oportunidad», gritó Ragnar, con la voz llena de esperanza. «Vamos a ganar». Thorin, ahora sintiendo el poder de la victoria a su alcance, luchaba con una nueva furia. «Por Midgard, por la libertad», gritó. Pero la guerra no había terminado. La presencia del dios había alterado el curso de la batalla, pero aún quedaba mucho por hacer. La última prueba estaba por llegar, y los guerreros sabían que su destino no solo dependía de sus espadas, sino también de su voluntad de luchar hasta el final. La batalla había cesado, pero el aire seguía denso, como si la tierra misma estuviera temblando bajo el peso de los sacrificios hechos juntos a Aro. Los guerreros, agotados y cubiertos de sangre, se reunieron en el centro del campo, observando el resultado de la lucha. «Hemos ganado», dijo Ragnar, aunque su voz no sonaba a victoria, sino a un cansancio profundo. Thorin, mirando alrededor, veía los cuerpos de los caídos, amigos y enemigos por igual. «¿A qué costo?», preguntó en voz baja. Eirik, el anciano, se acercó lentamente, su cuerpo tambaleante pero firme. «El costo es siempre alto», dijo, mirando las estrellas. «El precio de esta victoria aún está por pagarse». La calma que seguía a la tormenta era solo el preludio de algo más grande. El sacrificio había sido necesario, pero la verdadera prueba aún no había llegado. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes, pero no ofrecía consuelo. Los guerreros estaban heridos, tanto en cuerpo como en alma. «No sé si podremos volver a ser los mismos después de todo esto», dijo Thorin, su voz llena de incertidumbre. Ragnar lo miró, sus ojos cansados pero firmes. «La guerra cambia a todos», dijo. «Pero eso no significa que no podamos seguir adelante». Eirik, quien había estado observando en silencio, se adelantó. «Lo que hemos hecho no se puede deshacer», dijo, su voz grave. «Pero ahora tienen una nueva oportunidad. El destino, aunque cruel, también ofrece redención». Los guerreros, aunque derrotados, sabían que el camino hacia la redención no era fácil, pero la esperanza seguía viva, al menos por ahora. El silencio era abrumador. Los guerreros se habían reunido alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas. «¿Qué nos depara ahora?», preguntó Ragnar, rompiendo el pesado silencio. Thorin, que había estado pensativo, finalmente habló. «Nos espera un camino largo, pero sabemos lo que es luchar por algo más grande que nosotros». Eirik, que había estado observando en silencio, intervino. «La guerra nunca termina realmente», dijo, su tono lleno de gravedad. «Cada victoria trae consigo nuevos desafíos, pero ustedes tienen algo que los otros no tienen: la voluntad de seguir adelante». Los guerreros asintieron, aunque sus corazones pesaban con la incertidumbre del futuro. La guerra había dejado marcas profundas, pero aún quedaba una chispa de esperanza, una razón para seguir luchando. El sol ya había comenzado a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. «A veces me pregunto si todo esto tiene sentido», dijo Thorin, mirando al horizonte. «¿Por qué luchamos? ¿Por qué sacrificamos tanto?». Ragnar lo miró, su expresión firme pero triste. «Porque es lo que hacemos», dijo. «Luchamos por lo que amamos, por lo que creemos que vale la pena proteger». Eirik, quien había estado callado, levantó la mirada hacia ellos.
El sentido de la lucha no siempre es claro, dijo, pero siempre hay algo que nos impulsa, algo que nos hace seguir, incluso cuando todo parece perdido. Los guerreros sabían que su viaje no había terminado, pero que las lecciones aprendidas en la batalla los habían cambiado para siempre. La noche cayó finalmente sobre el campamento y los guerreros se acomodaron alrededor de la fogata. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Thorin, su voz aún llena de dudas. Ragnar se recostó, mirando al cielo estrellado. Vivir, dijo. Eso es lo que hacemos. Vivimos y seguimos luchando. Eire, con una sonrisa débil, miró a los guerreros. La guerra ha cambiado todo, dijo, pero también ha dejado algo a lo que aferrarse. La esperanza. Los guerreros, aunque marcados por la batalla, sabían que aún quedaba un futuro por construir. La victoria había sido amarga, pero la paz que seguía, aunque incierta, les daba una razón para seguir adelante. El viento frío cortaba el aire de la madrugada. Los guerreros habían descansado, pero el amanecer traía consigo una sensación de inquietud. Algo estaba por suceder. Thorin miró a Ragnar, su rostro lleno de preocupación. Siento que algo más está por llegar. Algo que ni siquiera los dioses pueden detener. Ragnar, aunque tan agotado como su compañero, no dejó que la duda lo dominara. Lo enfrentaremos, como siempre lo hemos hecho, dijo con una determinación renovada. Pero Eirik, que había estado observando en silencio, se adelantó. El fin no es lo que esperan, dijo con voz grave. Hoy, la última verdad será revelada, y con ella el destino de todos nosotros. Las palabras del anciano quedaron flotando en el aire. La calma era solo la antesala del caos que estaba a punto de desatarse. De repente, el aire se cargó con una sensación de terror palpable. Los guerreros comenzaron a sentir una presión sobre sus pechos, como si el mismo peso del destino cayera sobre ellos. «Es él», gritó Thorin señalando hacia el horizonte, donde una figura oscura apareció, moviéndose entre las sombras. Ragnar, al verla, sintió una oleada de reconocimiento. El dios de la oscuridad murmuró. Pensé que ya habíamos lidiado con él. La figura se acercaba rápidamente, y con cada paso, la tierra temblaba bajo sus pies. Eirik, con una calma inquietante, susurró. El final que temían está aquí, y solo ustedes pueden detenerlo. Los guerreros se prepararon, sabiendo que esta batalla no solo definiría su destino, sino el de todo Midgard. La figura oscura se acercó aún más, y el aire se volvió denso, con la energía que emanaba de ella. ¿Qué es esto?, murmuró Thorin, sintiendo el peso de la oscuridad que la figura traía consigo. Ragnar, sin embargo, no mostró miedo. No importa lo que sea, dijo con una voz firme, lo enfrentaremos como siempre hemos hecho. La figura, ahora completamente visible, era una presencia aterradora. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ragnar, su voz resonando en el aire como un desafío. La figura no respondió de inmediato. Su presencia era suficiente para hablar por sí misma. Finalmente, su voz rasposa, como el crujido de la tierra misma, respondió. Vengo a reclamar lo que es mío. El destino de Midgard está sellado. La batalla estaba a punto de comenzar. El combate comenzó con la furia de un torbellino. Ragnar y Thorin se lanzaron al ataque, sus espadas brillando en la oscuridad. Pero la figura oscura era más poderosa de lo que habían imaginado. Cada golpe que daban parecía ser absorbido por la sombra misma. «No podemos derrotarlo», gritó Thorin, luchando por mantenerse en pie. Ragnar, con la sangre ardiendo en sus venas, respondió.
¡Lo haremos! No dejaremos que la oscuridad nos venza. La lucha era imparable. Cada ataque de la figura oscura parecía devastador, pero los guerreros no cedían. Sabían que esta no era una batalla de fuerza física, sino de voluntad. La oscuridad podía consumirlos, pero su determinación era lo que los mantenía firmes. ¡Por Midgard!, gritó Ragnar con la voz llena de furia. Con un último grito de desesperación, Ragnar y Thorin unieron sus fuerzas, concentrando todo su poder en un solo golpe. El dios oscuro, que parecía invulnerable, comenzó a desmoronarse, su forma oscurecida perdiendo consistencia. ¡Lo logramos!, gritó Thorin, con la respiración entrecortada, mirando a Ragnar. Pero Ragnar no respondió. En su rostro había una expresión de fatiga profunda y satisfacción a la vez. «Lo hemos hecho», murmuró. Eirik, desde el borde de la batalla, observó con una mirada de triunfo triste. «El destino de Midgard está ahora en manos de ustedes», dijo, su voz llena de sabiduría y tristeza. Los guerreros, exhaustos pero victoriosos, miraron alrededor. La oscuridad había sido derrotada, pero el futuro aún era incierto. Sin embargo, por primera vez, sabían que tenían el control.